5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato. La cadena de televisión francesa TV5 Monde transmitió un reportaje que relata la vida de buscadoras de desaparecidos pertenecientes al colectivo Hasta Encontrarte, de Irapuato. En el reportaje, una buscadora platicó lo que viven desde el momento en el que desapareció su ser querido, hasta cómo fueron ignoradas por las autoridades y por eso buscan por su cuenta, aún a costa de su propia vida. Viviana Mendoza Negrete, miembro del colectivo y quien participó en el reportaje, platicó que el medio francés la entrevistó durante su participación en el primer Congreso Mundial de Personas Desaparecidas, en Ginebra, Suiza. Dijo que en países de Europa no conocen el término levantar y no pueden creer cómo es posible que en México desaparezcan 30 personas al día. Además, no logran entender qué son las mujeres buscadoras y por qué, a pesar de que existen instituciones como las fiscalías locales, federales, comisiones de búsqueda, nacionales y estatales, son ellas las que tienen que salir a buscar. Agregó que los europeos tienen como referencia a las madres buscadoras de Argentina o Chile, cuyos hijos fueron desaparecidos por militares y no por grupos criminales. Por su parte, integrantes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron una visita no oficial a Guanajuato para reunirse con autoridades locales y buscadoras. Hubo 3 reuniones de carácter privado, una con personas buscadoras de personas desaparecidas, otra con la gobernadora Livia García Muñoz Ledo y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y una con el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato expuso que en la reunión con colectivos y organizaciones resaltaron 3 temas: la crisis forense, la protección a personas buscadoras y la falta de cumplimiento de las acciones urgentes de la ONU. En entrevista con AM, Raimundo Sandoval Bautista, integrante de la plataforma, compartió que los representantes de la ONU decidieron esta visita por el número de personas buscadoras asesinadas y desaparecidas en la entidad, que refleja la situación crítica a nivel nacional. Al no ser una visita oficial, no hay un reporte, ni ningún informe o acuerdo pactado. La gobernadora, Livia Denise García Muñoz Ledo, entregó este jueves 6 de marzo al Congreso del Estado los archivos que contienen el primer informe de gobierno, donde destacó el compromiso cumplido en el cambio de titulares en la Secretaría de Seguridad y Fiscalía General del Estado. Destacó que su gobierno presentó a Guanajuato una nueva estrategia de seguridad, Confía, que es la coordinación operativa de la nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen, que representa una nueva etapa para la seguridad y la paz de las familias de nuestro Estado. En su mensaje subrayó que el sólido avance del último año ha permitido construir los cimientos del nuevo comienzo. Entre los resultados que se han alcanzado destacó también un gabinete paritario y la estrategia aliadas. No obstante, dijo que los verdaderos resultados no eran los números, sino las acciones que cambian la vida de las personas. También se refirió al compromiso de hacer una política de manera distinta, una política de altura, que construya, donde lo importante no eran los formalismos vacíos o los actos anquilosados, sino el contacto directo, empático y permanente con la gente. Finalmente, resaltó la importancia del trabajo en equipo y de que no había colores que valgan cuando se trata de trabajar por México y por Guanajuato. Tras un intenso debate en el Pleno del Congreso con voces a favor y en contra de la interrupción del embarazo, la bancada del PAN y aliados rechazaron la propuesta de obvia resolución formulada por Movimiento Ciudadano para exhortar a la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo y otros entes a garantizar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Lo anterior, tras que el periódico AM exhibió que fue suspendida la interrupción legal del embarazo en los hospitales del sector salud de Guanajuato. En la sesión del Congreso de este jueves 6 de marzo, la diputada Sandra Pedrosa, de Movimiento Ciudadano, presentó la primera propuesta de exhorto para que el Estado retomara nuevamente la atención de salud a mujeres, tras suspender el otorgamiento de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta fue rechazada por 22 votos del PAN, PRI, Partido Verde y PRD, en tanto que obtuvo 14 votos a favor de Morena, MC y PT. El exhorto era para la gobernadora, el secretario de Salud, la directora del Instituto de las Mujeres y la Procuraduría de los Derechos Humanos, con base en lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a partir de las atribuciones que les confiere la ley, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres. Agregó que esta decisión, además de ser inconstitucional, representa un atentado contra los derechos relativos a la salud, dignidad humana, autonomía y libertad reproductiva, situación que resulta sumamente delicada y grave en un estado que se dice democrático como es el caso de Guanajuato. Fue el diputado Jorge Espadas Galván, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien, aludiendo al artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, reclamó a la presidenta de la mesa directiva que el dictamen se turnara a la Comisión de Igualdad de Género y no a Salud. Con los votos del PAN, PRI, Partido Verde y PRD, se aprobó la propuesta de Espadas, y en consecuencia, el análisis de este exhorto no llegará a la Comisión de Salud.
Más de 30 periodistas del estado de Guanajuato se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir el pronto esclarecimiento del asesinato de Cristian Uriel Martínez Zavala, de 28 años, reportero de Silao. El crimen ocurrió la madrugada del domingo 2 de marzo. Cristian Uriel y Alex, un chofer de Uber, fueron asesinados con armas de fuego en la colonia Condado de la Pila. Los manifestantes mostraron pancartas con leyendas de justicia y gritaron consignas. Además, a través de un posicionamiento, los periodistas exigieron a la Fiscalía Estatal que se apliquen los protocolos para garantizar el trabajo del gremio. El posicionamiento fue firmado por más de 100 periodistas y fue entregado al secretario particular del fiscal general, quien les agendó una cita para el próximo lunes con Gerardo Vázquez Alatriste. Por su parte, la Fiscalía General del Estado aseguró que cuenta con líneas sólidas de investigación. En reunión del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el fiscal informó que en 2 de 5 casos de asesinatos a periodistas la investigación incluye la línea del ejercicio periodístico, en los otros 3 no tiene relación. Sobre el caso de Cristian se sigue el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, que involucra el análisis de todos los elementos que pueden incidir en la carpeta de investigación, entre los cuales destaca el tipo de información publicada, las fuentes informativas, análisis de contexto y georreferenciación sobre agresiones. El incendio del área natural protegida del Palenque en Purísima del Rincón que se registró el pasado martes, se encuentra sofocado, pero aún existe el riesgo de que se pueda volver a prender debido a los vientos que se están registrando en la ciudad. El incendio comenzó alrededor de las 12 del mediodía de este martes 4 de marzo, en los terrenos ubicados a un costado de la carretera Purísima Manuel Doblado. Autoridades confirmaron daños en flora y fauna, pero aún se continúa en el recuento de los daños para conocer las posibles afectaciones que pudo dejar el mega incendio en las vías de comunicación y en predios cercanos. Además, a pesar de que se dijo que pudo haber sido provocado, no hubo personas detenidas. El alcalde, Roberto García Urbano, mencionó en entrevista que el incendio prácticamente está atendido, aunque existe el riesgo de que se vuelva a prender por el aire, pero ya están trabajando el equipo de bomberos y de protección civil para poder evitar que se vuelva a incendiar. Cabe resaltar que el área natural protegida tan solo cuenta con 2 guardabosques para cubrir enteramente el Cerro del Palenque, por lo que se tuvo comunicación con autoridades estatales y federales para evitar más afectaciones en dicha zona. Además se tendrá que hacer labores de control de daños, como lo es ejecutar un plan de remediación.